Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Damos Buenas inicio a noches. nuestra segunda sesión. Buenas noches. Anterior clase hemos introducido un poco lo que es investigación, hemos hablado de lo que son los paradigmas. Ahora vamos a hablar de los enfoques y también les he dejado una pequeña tarea para que puedan hacer investigación. ¿Ya? Entonces, en un momento o les voy a preguntar uno por uno también, ¿ya? Entonces nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Que son los paradigmas, ¿no? Hemos explicado que en el ámbito de la investigación principalmente existen estos tres paradigmas, ¿no? El positivista, que tiene que ver con datos numéricos, principalmente las estadísticas. Interpretativo es investigación en profundidad, ¿no? Y sociocrítico, que sería solución del problema de forma inmediata. Esto es de carácter práctico, ¿ya? Ahora hemos dicho, estos son los tres paradigmas que principalmente se manejan en el ámbito de la investigación, pero sin embargo existen otros, ¿no? Hemos mencionado, por ejemplo, lo que es el pragmático, existe lo que es la em, transcomplejidad, la transdisciplinariedad. Disciplina. ¿Ya? Y puede haber otros, ¿ya? Pero estos son todavía postulados, no, para que sea paradigma, para que sea aceptada como tal, tiene que haber una aceptación general, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, el pragmático se maneja para investigaciones mixtas, ¿ya? Esto se maneja cuando hacemos investigación mixta, ¿ya? En un momento vamos a hablar cuándo se convierte en mixto, ¿listo? Entonces, estos son los tres paradigmas. Ahora, a partir de estos paradigmas surgen lo que llamamos los enfoques de investigación, ¿ya? Del positivista surge el enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, cuantitativo, ¿no? Así es, ¿no? Cuantitativo. De lo que es el interpretativo surge la investigación cualitativa, ¿ya? Cualitativa, y de lo que sería el sociocrítico surge la investigación acción, ¿ya? Investigación acción. Ahora, hoy en día esto ya no solamente se habla de investigación acción, sino se habla ya de investigación acción participativa, ¿ya? Entonces, de esto se habla hoy en día, pero básicamente sigue siendo lo mismo, ¿ya? Entonces, es como un pirámide que se va armando, ¿no? Entonces, hay una secuencia lógica, ¿no? Entonces, empezamos por lo que es paradigma, lo que es el enfoque, y como el paradigma nos dice cómo tenemos que hacer la investigación, entonces nosotros nos enmarcamos y hacemos la investigación, así como establece lo que son los paradigmas, ¿ya? Ahora, también les decía que nosotros principalmente desde lo que es la cosmovisión andina, principalmente vamos a manejar lo que es el interpretativo. O la investigación interpretativa, que sería investigación cualitativa, recuerden, tiene que ver con hacer investigaciones en profundidad, ¿ya? Es decir, nosotros desde nuestra perspectiva, desde lo que es nuestra cosmovisión, nosotros nos enmarcamos dentro de este paradigma de investigación, principalmente, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la temática que ustedes quieran investigar, principalmente. Como les decía, y les reitero ahora, desde nuestra perspectiva, desde lo que es cosmovisión andina, desde lo que nosotros desarrollamos, tal vez muchos se van a enfocar en lo que es el interpretativo, ¿ya? Ese paradigma de investigación es el que está adecuado, es el adecuado, o ese es el modelo que mejor se adecua a lo que nosotros pretendemos investigar, ¿ya? Ahora vamos a dar las características. Esto ya hemos desarrollado, hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a hablar de lo que son los enfoques, ¿ya?
Entonces aquí hay un pequeño error, voy a cambiar. Un segundo. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Lo que son los enfoques de investigación, ¿ya? Entonces los enfoques de investigación, como les acabo de decir, responden a lo que es el paradigma, ¿ya? Entonces, positivista es cuantitativo, interpretativo, cualitativo, sociocrítico e investigación-acción, ¿ya? Esos son los enfoques, ¿ya? Empezamos de algo general, es como decir, por ejemplo, a ver, vamos a decir, ¿no? Departamento, digamos, ¿no? Esto es departamento, ¿no? Departamento, digamos, de La Paz, digamos, ¿no? La Paz, ¿no? Departamento de La Paz. La ciudad, también es La Paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, esto es Chuquisaca, ¿no? Departamento de Chuquisaca, esto sería, digamos, Sucre, que sería la ciudad, ¿no? Entonces, no podemos equivocarnos, pues no podemos decir el departamento es La Paz, pero la ciudad es Sucre, o sea, no tiene relación, no tiene coherencia, ¿no ve? Entonces, más o menos es así, ¿ya? Entonces, todo fluye, ¿ya? Nosotros simplemente nos enmarcamos y obviamente, ¿no? Alguien nos puede decir aquí, ¿no? Y que desde nuestra cosmovisión y todo eso, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de hacer investigación, lamentablemente nos tenemos que enmarcar dentro de estos paradigmas, enfoques de investigación, ya que ya que los mismos se consideran, digamos, ¿no? Para el tema del proceso de investigación e incluso para el tema de publicación. En un momento vamos a ver, ya vamos a entrar a la parte práctica y van a ver, ¿no? Cuando hacemos investigación, por ejemplo, escribimos un artículo científico, queremos publicar, no vamos a publicar a nuestra manera, sino cada institución, en este caso las revistas, establecen sus normas editoriales. Pues nosotros nos tenemos que enmarcar dentro de eso y a partir de eso, obviamente, del contenido, nosotros vamos a poder desglosar todo lo que nosotros consideremos pertinentes desde nuestra filosofía, desde nuestros conocimientos, todo eso, lo demás, ¿ya? Entonces, ahora vamos a explicar estos dos enfoques de investigación, ¿ya? Para que tengan bien claro y vamos a enfatizar principalmente en este paradigma o enfoque de investigación cualitativo, ¿ya? Ahí vamos a enfatizar. Entonces empezamos por el primero, que sería el cuantitativo. Aquí los voy a explicar el proceso, ¿ya? Las características que tiene esta investigación. Primero, cuando hablamos de investigación cuantitativa, recuerden, esto tiene que ver con datos numéricos, ¿no ve? Porque es o viene a partir de lo que es el paradigma positivista, ¿no ve? Numéricos. Entonces, principalmente va a utilizar las estadísticas, ¿no? Para poder demostrar o investigar, ¿ya? Entonces, va a medir o mide fenómenos. ¿Qué es el fenómeno? Lo que nosotros pretendemos investigar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a investigar, necesariamente tenemos que medir. Por ejemplo, el censo de población y vivienda, ¿no ve? Eso es una investigación cuantitativa. Al final van a mostrar resultados, van a decir, ¿no? El 70% de la población boliviana vive en las ciudades. El 30% vive en las áreas rurales, ¿no? El 80% de la población boliviana sabe leer y escribir. El 20% está en proceso de alfabetización. No sé, me estoy inventando, ¿no? Entonces nos van a mostrar los resultados todo de manera numérica. O si quieren, por ejemplo, ¿no? El idioma indígena originario más hablado es el quechua, ¿no? El 40% de la población boliviana habla el quechua, seguido del aymara, que habla el 30%. Tercero, el guaraní y posteriormente otros idiomas originarios. ¿Ve? Datos numéricos. Entonces, el censo es una investigación cuantitativa, ¿ya? Porque básicamente mide fenómenos. Para eso, precisamente utiliza lo que son las estadísticas. Por ejemplo, cuando decimos 70%, digamos, esto es estadística. Estadística descriptiva, ¿no? Por lo tanto, cuando se hace este tipo de investigación o este enfoque de investigación, se prueba hipótesis, se trabaja con hipótesis. ¿Qué es una hipótesis?
Una hipótesis simplemente es una afirmación que puede ser cierto o que puede ser falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento voy a decir, ¿no? Estamos iniciando la clase, entonces voy a decir, hasta que termine la sesión, se van a unir y vamos a llegar a 20 participantes. Esa es mi hipótesis en este momento, ¿sí? La hipótesis es una respuesta tentativa al problema que se está investigando, ¿no? Ahora, puede que al final, ¿no? Volviendo a mi ejemplo, puede que al final no se han unido, no lleguemos a 20, ¿no? Sino nos quedemos en 15, ¿no? Entonces, esa hipótesis no se ha comprobado, ¿ya? Eso no significa que la investigación como tal está mal, no está mal, ¿sí? Entonces, la hipótesis a partir del proceso de investigación se prueba, ¿ya? Ahora, tampoco en todas las investigaciones cuantitativas se formula, ¿ya? No hay que formular en todos, depende del tipo. En un momento vamos a ver, ¿ya? Y la relación es de causa-efecto. Hay una causa y hay un efecto, ¿no? Hay una relación de causa y efecto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo siguiente, ¿ya? A ver, voy a decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, voy a decir los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que asisten de forma presencial, aprenden más, ¿no? Que los estudiantes que están estudiando de forma virtual. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una relación de causa-efecto, ¿no? Proceso de enseñanza, aprendizaje presencial, ¿no? Mayor rendimiento. Proceso de enseñanza, aprendizaje virtual, menor rendimiento. Simplemente estoy haciendo una relación. Por eso tiene esa causa, esa relación de causa-efecto. Pero eso también va a depender de lo que se está investigando y del tipo de investigación, ¿ya? Esas son sus principales características de la investigación cuantitativa. Ahora, ¿cuál es el proceso? Les había dicho, por ejemplo, la investigación cuantitativa en cuanto al proceso, es decir, en cuanto a la relación, ¿no? Entonces, digamos que yo soy el investigador, ¿ya? Ustedes son las personas participantes de investigación, así se llama, ¿ya? Ustedes son mi población de estudio. Entonces, en este momento yo les digo, por favor, están cordialmente obligados a llenar la siguiente encuesta, ¿no? Y les hago llenar una encuesta, ¿no? Y listo, ¿no? Gracias, muchas gracias, ¿no? Y terminamos y ya, ¿no? Nunca más me ven. Yo presento mi artículo científico, publico mi conocimiento. O sea, no necesito yo tener una relación continua, permanente con la población de estudio. ¿Ya? Primer elemento. Entonces, la relación entre el investigador y la población de estudio es muy superficial. ¿Ya? Muy superficial. Pero el proceso tiene las siguientes características. Es secuencial. ¿Qué significa eso? Se sigue procedimientos y esos son fijos. Digamos, paso uno, ¿no? Tenemos que terminar esto, recién podemos pasar al paso 2, secuencial. Luego recién pasamos al paso 3. Luego al paso 4, ¿no? Así, sucesivamente, ¿no? Entonces, yo no puedo empezar, digamos, en el 3, luego volver. No. En esta investigación, en este o enfoque de investigación, se hace de forma secuencial necesariamente. Es deductivo, ¿no? Ustedes deben recordar, ¿no? En filosofía, en secundaria se lleva, ¿no? ¿No? La deducción, ¿no? Entonces, deducción es empezar de algo grande para llegar a algo pequeño, ¿ya? Eso es deducción. Entonces, cuando hacemos un análisis cuantitativo, empezamos de algo general y llegamos a establecer de forma específica, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es de forma deductiva. El proceso mismo de la investigación, entonces tiene este fenómeno, ¿no? La deducción. Les voy a hacer recuerdo, hay ejemplos clásicos de lo que es la deducción. El ejemplo clásico es lo siguiente, ¿ya?
Aquí estamos en la clase, somos de Bolivia, hay de Chile, hay de Argentina y hay de Perú, ¿ya? Pero voy a referir a Bolivia, ¿ya? No se van a molestar los que son de otros países, ¿ya? Entonces voy a decir, por ejemplo, voy a decir, David Muñoz perdón, voy a decir lo siguiente. Todos los bolivianos, estoy generalizando, ¿sí? Son inteligentes, ¿ya? David Muñoz es boliviano, por lo tanto, David es inteligente. Ese es el ejemplo clásico de lo que es la deducción. Empezamos de algo general y llegamos a algo específico. Y cuando hacemos análisis, cuando hacemos interpretación, cuando hacemos investigación cuantitativa, tiene esa característica, ¿ya? Ese es el proceso. Siempre vamos a empezar de algo general. Ahora, como es cuantitativo numérico, va a analizar o va a poder probar, es de carácter probatorio. Vamos a poder probar la investigación, ¿ya? Y finalmente, analiza la realidad objetiva. En la investigación cuantitativa no se puede analizar realidades subjetivas, ¿ya? Ahora, muchos elementos existen de manera subjetiva desde nuestra cosmovisión. Por ejemplo, el otro día hablaba de las enfermedades, ¿no? Con unas personas. Por ejemplo, hay enfermedades que los médicos no curan simplemente, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ¿no? Existe el CATJA, el ajayo, el Sahara, existe el mal curso, o sea, existen diferentes enfermedades que fácilmente un médico científico no va a poder curar, ¿no ve? Entonces muchas veces, por ejemplo, los bebés, ¿no? Cuando son recién nacidos o tienen un mes, 2 meses, lloran, ¿no? Lloran, no duermen en las noches, ¿no? Entonces llevan al médico, ¿no? Y el médico los revisa, nada, no tienen nada. Los da algunas pastillas, creo que no pueden medicar, no sé, les da algunas cosas y nada, ¿no? Y sigue llorando, ¿no? Y algunos dicen, entonces hay que bautizar, ¿no? Bautizan y nada, sigue llorando, ¿no? Y les aconsejan, dicen, anda donde una chiflera o anda donde algún yatiri y él te lo va a curar, ¿no? Entonces se lo cura, solamente se lo llama el ajayo con su ropita, ¿no? Y ya, listo, duerme toda la noche, ¿no? O en algunos casos se hace de otra forma, ¿no? Por ejemplo, con excrementos de burro, hay diferentes formas de curar, ¿no ve? Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿No ve? Y eso la ciencia va a decir, no, eso es subjetivo, ¿no? Entonces, cuando hacemos investigación cuantitativa, no se puede analizar, no se investiga esos elementos subjetivos, ¿ya? Por eso les decía que en investigación cualitativa sí se puede. Entonces, por eso nosotros nos vamos a tal vez más, ¿no? Enfocar en lo que sería lo cualitativo, ¿ya? Entonces, realidades objetivas. Las realidades objetivas son aquellos que podemos sentir, tocar, oler, ver. Eso es objetiva, ¿ya? Entonces, ese es el proceso. Ahora, ¿cuáles las bondades? ¿Por qué yo debo hacer de forma cuantitativa, por ejemplo, una investigación, ¿no? Generalización de resultados. Por ejemplo, hace un momento ponía como ejemplo el censo, ¿no ven? Entonces no va a decir, pues no va a decir el señor Román Pairman, no va a decir así el resultado, ¿no? De forma general va a decir hombres, no sé, ¿no? Va a generalizar resultados, ¿no? Ahora alguien podría decir, no, pues, también puede ser específico, pero y en específico igual, digamos a un nivel municipal, ¿no? Van a decir el 30% de los hombres del municipio X, ¿no ve? Sigue generalizando. Entonces no es los resultados de forma individual, de forma específica, sino se generaliza los resultados, ¿ya? Control sobre los fenómenos. Nosotros como investigadores, cuando hacemos investigación cuantitativa, vamos a tener el control absoluto de lo que nosotros estamos investigando. Supónganse que estamos haciendo una investigación que involucra experimento. Vamos a experimentar, ¿ya? Vamos a experimentar. Cuando hablamos de experimento, se habla de tres formas de hacer experimento, ¿ya? Uno se llama pre-experimento, uno se llama cuasi-experimento y el experimento puro, ¿ya? Entonces, en el pre, nosotros como investigadores vamos a tener una mínima manipulación al fenómeno estudiado. Estamos teniendo control.
en el cuasi no intervenimos de forma directa, pero sin embargo, comparamos grupos, ¿no? Entonces, experimental, ¿no? Puro. El puro es manipulación controlada, manipulación intencionada por parte del investigador. ¿A qué quiero llegar con esto? En la investigación cuantitativa, el investigador tiene el control absoluto de lo que está investigando. Entonces, digamos que yo estoy investigando sobre este cinta de embalaje, ¿no? Entonces, como investigador, tengo el control absoluto de este fenómeno que estoy estudiando, ¿sí? Tengo el control absoluto, ¿ya? De cualquier cosa que estemos investigando, tengo el control absoluto, ¿ya? Ahora, como es numérico, es preciso, ¿no? Hay una precisión, lo que les decía, ¿no? 2 más 2 es 4, nadie puede negar, ¿no ve? Hay una precisión exacta, ¿no? Además, se puede replicar fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que hemos encontrado una fórmula, ¿ya? Esta es nuestra fórmula, ¿no? Agua, ¿no ve? Entonces, si esto hacemos exactamente como dice la misma combinación, en cualquier parte nos tiene que dar agua, ¿no ve? No nos puede dar agua oxigenada, ¿no ve? Entonces, hay una precisión y a partir de eso se puede hacer réplicas exactas, ¿ya? Y la característica principal es que se puede hacer predicción, ¿ya? La investigación cuantitativa nos permite hacer predicción. Por ejemplo, hablemos de economía, ¿ya? No sé cuánto, no he revisado los datos económicos estas semanas, pero me voy a inventar, ¿ya? Entonces, digamos que el ministro de Economía ha salido y ha brindado un informe y ha dicho que al 31 de diciembre Bolivia va a tener un crecimiento del 1%. Entonces uno dice, ¿y cómo sabe? ¿No? Recién estamos a medio año. Entonces, aquí ya tenemos de 6 meses, ¿no? Datos de 6 meses, ¿no? Y también tenemos datos del año pasado, ¿no? Año 2023, ¿no? Y aquí entra lo que es la regresión lineal, ¿no? Estadística inferencial. Entonces, a partir de la regresión lineal, a partir de datos históricos, se puede establecer cuánto va a crecer la economía en un periodo determinado. Ahora, obviamente, tal vez no sea exacto, pero se va a acercar. O sea, la diferencia va a ser mínimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando los datos de forma precisa, ¿no? Y esto nos permite replicar, además nos permite hacer predicciones, ¿ya? Entonces, las predicciones nos permiten tomar decisiones principalmente, ¿no? Y esto, por ejemplo, se maneja en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo soy, digamos, a ver, un empresario, digamos, ¿no? Quiero saber cuánto voy a ganar de aquí a 10 años, ¿no? En base a las ventas que tengo actualmente y en base al comportamiento del mercado, puedo pronosticar y decir cuánto de ingreso voy a recibir en 10 años, ¿sí? Entonces, eso es la característica, las bondades, el proceso de lo que es la investigación cuantitativa, ¿ya? Tal vez algunos de ustedes hagan esta investigación, no lo creo porque desde el punto de vista de la cosmovisión, no medimos numéricamente los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero investigar sobre, no sé, las huacas, ¿no? Entonces, ¿cuántas huacas hay? Ahí se puede determinar numéricamente. No me interesa tanto eso, sino lo que me interesa es hacer una investigación en profundidad sobre esos elementos espirituales que se tienen, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario tal vez antes de pasar a lo que es cualitativo? ¿Está claro? ¿Se entiende? Está bien, Lice. Muy bien. Si tienen preguntas, igual me interrumpen, no hay problema, ¿ya? Ahora vamos a ver cualitativo, ¿ya? Cuando hacemos investigación cualitativa, y esto es lo que tal vez vamos a utilizar, van a utilizar ustedes, estas son sus características. Explora los fenómenos en profundidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Voy a decir, Eric Yerko, ¿dónde vives, no? Me dice, no sé, vivo en Puno, Perú. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces, no me interesa ver eso, o sea, eso sería cuantitativo.
Entonces yo puedo decir, a cada uno de ustedes pregunto y digo, el 20% vive en La Paz, ¿no? El 30% vive en, no sé, Oruro, digamos. El 40% vive en Puno, ¿no? Y el 30% igual vive en Argentina, digamos en Buenos Aires, digamos, bueno, ¿ya? Buenos Aires, ¿no? Hasta aquí tenemos 70, aquí 30 dije, ¿no? Ya, esto que sea 10, así nos da 100, ¿no? Es cuantitativo, ¿no? Y esto además puedo decir, el 30% vive en Bolivia y el 70% vive en el exterior, ¿no? Eso es cuantitativo. No me sirve esa información en investigación cualitativa. Es investigación en profundidad. Entonces yo le diré, ¿hace cuánto vives ahí? ¿No? ¿Por qué vives ahí? ¿No? ¿Cómo has llegado a vivir ahí? ¿Tus papás han migrado o sus papás han nacido ahí? ¿No? Es hacer una investigación en profundidad, ¿ya? Eso nos permite que nosotros, para poder llegar a hacer una investigación en profundidad, tenemos que desarrollar en ambientes naturales. ¿Qué significa esto? Y eso es lo que les decía ayer, ¿no? O ayer o el otro día en la clase, ¿no? Cuando hablamos de ambientes naturales, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Y ponía como ejemplo, y voy a volver a repetir, ¿ya? Yo le digo a José Luis, le digo, ¿cuánta plata tienes guardado en tu billetera? O le digo en tu, no sé, en tu casa, ¿en qué lugar está guardado tu plata, ¿no? Pues va a pensar, "Uch, ¿qué le pasa a este tipo, no ve? Seguro me quiere robar, ¿no? No me conoce. Pero si me hago amigo de José Luis con toda confianza, cuando ya sea mi amigo íntimo, me va a avisar todo, ¿no? Y yo voy a saber. Eso es ambiente natural. Cuando se hace investigación cualitativa, se tiene que llegar a ese ambiente natural. Por eso es que en investigación cualitativa, la relación entre el investigador y los investigados, el investigador se involucra. Digamos que yo quiero saber, por ejemplo, no sé, pues quiero investigar sobre una festividad X, ¿ya? Una fiesta X, ¿ya? Una fiesta X. Entonces yo, como investigador, tengo que participar. Ahora, no significa que el día de la fiesta me voy a aparecer, sino en todos los preparativos previos tengo que estar presente. Si es posible, tengo que bailar en esta fiesta. ¿Me dejo entender? Yo como investigador me voy a involucrar totalmente en lo que estoy o en lo que estoy investigando. Ahora, algunos dicen aquí, no, los investigadores no se pueden involucrar porque eso puede sesgar, ¿no? Aquí se trata de que el investigador tiene que comprender totalmente el fenómeno estudiado, así y solo así va a poder interpretar, analizar sin sesgo. Esto mm, am, más bien nos permite comprender. Con esto no vamos a sesgar la información. Lo que vamos a hacer es más bien evitar el sesgo que puede haber en la investigación, ¿ya? Entre aquí se tiene que involucrar. Por eso es que precisamente los investigadores que hacen investigación cualitativa se van a vivir en esos lugares. Adelante, Alejandro. Perdón, profesor, para ver si entiendo bien. ¿Sería un trabajo etnográfico eso, lo que se llamaría etnografía? Sí, etnografía es parte de lo que es el cualitativo. Enseguida vamos a ver eso, ¿ya? Gracias. Muy bien. Entonces, esto, ¿no? En ambientes naturales, ¿ya? Porque muchas veces, a ver, les voy a poner un ejemplo simplemente, ¿ya? Año pasado, hasta medio año, he estado trabajando con Fundación Miga, ¿ya? Hacíamos investigación sobre el patrimonio alimentario, ¿sí? Y resulta que hacíamos entrevistas, encuestas, y había señoras así, súper capísimas, expertas, ¿no? Entonces ya hemos identificado, hablábamos siempre con ellas, ¿no? Y al final del proyecto nos ha pedido que hagamos un registro audiovisual, ¿no? Grabaciones, ¿no?
Perfecto, nos han dado equipos, todo, ¿no? Han contratado a una empresa de producción, ¿no? Entonces yo como trabajaba como técnico, entonces yo fui, los llevé al lugar, ¿no? Concertamos las citas con las señoras, ¿no? Y cuando les pusieron el trípode, la cámara, los micrófonos, ¿cómo se llaman esos equipos? Los pusieron, las señoras simplemente se quedaron mudas, ¿sí? No hablaba nada, ¿no? Unas cuantas palabras, ¿no? Preguntabas y al grano, ¿no? Entonces, digamos, a ver, ¿desde cuándo sabes cocinar, digamos, X plato? ¿No? Desde niña, así, directo, o sea, súper nerviosos, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Si eran las más expertas, las más capas, ¿no? Es que han roto su ambiente natural. No estaban en su ambiente natural, ¿sí? Entonces, al final hemos tenido que practicar delante de la cámara, sin prender la cámara, y hasta que se han familiarizado un poco y recién funcionó las entrevistas, los registros audiovisuales. Eso es llegar a un ambiente natural, en el cual no se sienta em, extraño, ¿no? Muchas veces pasa, y me contaba un investigador, ¿no? Antes no había, como ahora, ¿no? Celulares, no había equipos para poder grabar. Había esas grabadoritas pequeñas con cassette, ¿no ve? Entonces el cassette giraba, ¿no ve? No sé, deben acordarse muchos de ustedes, tal vez no, ¿no? Entonces con eso grababan, ¿no ve? Entonces dice, no quería que le grabe, dice, ¿no? O sea, se ponía nervioso. Entonces, otro día se han encontrado y lo ha metido en su manga, en su chamarra, la grabadora, ¿no? Y le estaba grabando, dice, ¿no? Y cuando de pronto se ve acabado el cassette y ya suena, ¿no? Se ha apagado, se ha salido esa su cosita, ¿no? Y ya no quería hablar más, dice, ¿no? Seguía hablando, pero ya, porque ya se había puesto nervioso, ¿no? Entonces, porque no estaba igual en su ambiente natural, ¿no? Y la mejor forma para poder recolectar datos es, ¿no? Primero familiarizarse, primero estar conversando, se tiene que llegar a ese ambiente natural, ¿ya? Cuando hagan investigaciones cualitativas se van a dar cuenta, ¿no? Lo más importante tal vez no es ir y hacer la pregunta de forma directa, ¿no? Sino primero familiarizarse, primero conocerse y otros aspectos que son importantes en el proceso de investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, cuando extraemos, cuando generamos datos, así se llama, obviamente va a ser muy amplio, ¿no? Como es investigación en profundidad, tenemos mucha información. Entonces, a partir de eso, vamos a sacar los significados. Nosotros como investigadores vamos a generar esos significados, ¿sí? Y obviamente no se fundamenta en las estadísticas. No utilizamos las estadísticas en esta investigación. Se puede utilizar, por ejemplo, como marco referencial, marco teórico, digamos, algunas tablas, algunos cuadros que muestren, digamos, no sé, el crecimiento de la población, algunos, pero no es parte del resultado como tal, ¿no? De lo que nosotros estamos investigando, sino solamente es un apoyo para que nosotros de alguna forma podamos comprender, ¿ya? Eso es investigación o características. Ahora, el proceso. Hace un momento hemos dicho deductivo, ¿no ve? De lo general a lo particular. Ahora es inductivo. Inductivo significa que vamos a empezar de algo específico y vamos a llegar a algo general. Inductivo, ¿ya? Hay ejemplos clásicos también de esto, ¿no? Por ejemplo, dice, la plata es metal y brilla. El oro es metal y brilla. Por lo tanto, todos los metales brillan, ¿no ve? Inductivo, inducción. Empezamos de algo específico y llegamos a algo general, ¿ya? Recurrente, ¿no? Y el recurrente tiene que ver con ambientes naturales. Por ejemplo, si yo quisiera hacer investigación cualitativa con ustedes, varias veces nos tenemos que reunir, simplemente para contarnos muchas veces. Y aquí hay una anécdota, ¿no? Ustedes deben recordar de Saddam Hussein, ¿no? Saddam Hussein, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, ¿no? Que ya lo han dado a la cadena perpetua, ¿no ve? Entonces, ese señor ha estado, creo, 5, no sé cuántos años ha estado en Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Entonces, el gobierno americano ha contratado a un investigador, ¿no?
para que saque toda la información de Saddam Hussein y obviamente, ¿no? Los armamentos y todo lo que poseían, ¿no? Y hay una nota bien interesante, a ver, voy a buscar y los voy a compartir. Y dice que ese señor ha estado 2 o 3 años con Saddam Hussein, pero lo único que iba, entraba a su celda y lo único que hacía es hablar, hablar y hablar, ¿no? De cualquier cosa, de su familia, contar chistes, lo que sea, pero hablaba, ¿no? No le preguntaba nada de lo que le habían pedido, ¿no? Todos los días iba y solamente hablaba cualquier cosa, noticias, lo que sea, ¿no? Hablaban, ¿no? Y ha llegado a tal punto en el cual el día que ya tenían que llevar a dar su condena, ¿no? Saddam Hussein lo ha contado absolutamente todo y con todos los detalles, ¿no? Sí, ni siquiera la ha preguntado, no ha habido ya la necesidad de preguntar, sino ya se lo ha contado sin necesidad de que lo pregunte todo, ¿sí? Entonces, la investigación cualitativa es recurrente varias veces, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una entrevista a Freddy, digamos, se tengo que estar todos los días llamando, hablando, pero ni siquiera haciendo preguntas específicas, sino simplemente conversando, ¿no? O le invito, no sé, a jugar fútbol o algo, ¿no? Sí, simplemente llegar a un estado en el cual se sienta ya natural, que me pueda y que me tenga confianza, no sé, y recién voy a hacer las preguntas correspondientes. Yo me acuerdo hace muchos años, tampoco mucho, unos 20 años exactamente, mi abuelo era yatiri, ¿ya? Y sabía muchas cosas, ¿sí? Entonces venían investigadores y yo decía, y era niño todavía, ¿no? Más de 20 años entonces. Ya tengo 36 años, unos 5 6 años, ¿no? Simplemente venían y les traían coca a mi abuelo, ¿no? Entonces le daban coca y conversaban de diferentes temas y yo decía, "Pues, a perder tiempo vienen aquí más o menos, ¿no? Y, y al final, después de creo de 10 no sé cuántos encuentros, de muchas veces han venido, ¿no? Y recién han hecho una entrevista ya a mi abuelo, ¿no? Era sobre la educación clandestina de la región machaqueña, sobre el idioma y otros aspectos, ¿no? Y recién le hicieron la entrevista. Pero claro, mi abuelo ya había sentido familiaridad y muchas cosas, ¿no? Entonces la investigación cualitativa es esa, ¿no? Ser recurrentes, ¿no? Por eso cuando se hace una investigación cualitativa, muchas veces no se obtiene pues en un mes, en 2 meses la investigación, ¿no? Dura años, ¿ya? Años, ¿ya? Analiza múltiples realidades subjetivas. Ahí está lo que les decía, ¿no ve? En investigación cuantitativa hemos dicho realidades objetivas, las subjetivas no van, hemos dicho, ¿no ve? Aquí en la investigación cualitativa sí se puede investigar realidades subjetivas. Y muchos de esos están pues en lo que es, o así al menos se cataloga, lo que es la investigación o la cosmovisión andina, ¿no? Por ejemplo, Froilán tal vez les replique, en una entrevista le hicieron una pregunta, pero no me acuerdo, pero les voy a decir más o menos lo que he rescatado, ¿no? Habla del ARPA. ¿Alguien sabe qué es la ARPA? ¿Alguien Aymara? ¿De Aymara? ¿Alguien sabe qué es la ARPA? ¿O en castellano? ¿No? Freddy, tal vez. ¿No? ¿No han escuchado qué es la ARPA? A ver, hablando del ARPA, ¿no? Y eso tiene que ver con la ARPA, ¿no? Por ejemplo, digamos una persona muere, ¿ya? Una persona muere y hay una señora que está embarazada. ¿Puede ver al muerto, sí o no? Desde nuestra cosmovisión andina. No, ¿Qué va a pasar? Si ve. Ahí está la larpa, Licen. Ahí está la larpa. Sí, ese es el ARPA, pero ahí, ¿cómo explicamos? ¿Qué va a pasar con la mujer embarazada? El Licen puede suceder muchas cosas, hasta puede llegar a abortar. El arpa, Sí, bueno, no es algo chiste, ¿no? Entonces algo es muy, muy serio. Es el arpa que más que todo en el mundo aymara se maneja esto, ¿no, Licen?
Sí, definitivamente. Pero un occidental, ¿qué va a creer en eso, no ve? ¿Sí o no? Es normal, no pasa nada. Sí. Y la larpa es eso, precisamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de mujer embarazada, pero de niños, igual, ¿no? Cuando mi abuelita murió, ya yo creo que estaba, no sé, en el cerro, me han mandado, ¿no? No podía estar ahí, ni siquiera en la casa, ¿no? Entonces, eso es la arpa. La arpa, así de forma general, se puede manifestar de diferentes formas, pero generalmente enflaquecen y mueren, ¿no ve? Eso es la arpa, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Yo quiero investigar sobre el arpa, ¿no? Es la arpa y se van a reír, ¿no ve? Estamos hablando de algo subjetivo, ¿no ve? Eso sería subjetivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en la investigación cualitativa sí podemos hacer ese tipo de investigaciones y súper interesantes, y así como la ARPA existen muchos otros, ¿sí? Que muchas veces nosotros sabemos, y por eso ahorita les preguntaba, y estoy seguro que ustedes saben muchas otras cosas, pero sin embargo, no hay libros. A ver, busquen un libro que hable del ARPA, no van a encontrar, tal vez esté equivocado, ¿no? Posiblemente hay algo, ¿sí? No van a encontrar. Y esos temas son súper interesantes, bonitos, y muchas veces, y muchos de estos conocimientos se van perdiendo. ¿Sí? Se van perdiendo, ¿no? Y más nos estamos, ¿no? En el mundo occidental, y ahí hablamos, ¿no? Tenemos que despatriarcalizarnos, tenemos que romper paradigmas, ¿no? Pero no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? Entonces, por eso les estoy invitando ahora que nosotros podamos hacer investigación, así pequeñitas, cosas pequeñitas, pero que sea, eh, que duren para siempre, ¿no? Que se muestren, que se difundan, ¿no? Entonces, reitero, vuelvo al punto, aquí podemos analizar realidades subjetivas, definitivamente, ¿ya? No tiene secuencia. Hace un momento hemos dicho en el cuantitativo, ¿no? Primero hacemos el paso uno, luego el paso dos, luego el paso tres, ¿no ve? Aquí no. Cuando es investigación cualitativa, podemos empezar directamente con el cuatro, ¿no? Luego hacer el cinco y luego recién el tres y luego el uno, luego el dos. No hay una secuencia, ¿sí? Pero claro, tiene que estar todos los elementos, como hemos dicho el otro día, ¿no? Es sistemático, es ordenada, ¿no ve? Va a estar de forma ordenada, sistemático el resultado, el documento final, pero el proceso de investigación no. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se hace la investigación cualitativa? El otro día les he pedido tres preguntas, ¿no ve? Y la última pregunta era sobre lo que quisieran investigar, ¿no ve? Entonces, digamos, yo quiero investigar sobre el arpa, se me ha ocurrido hoy día, ¿ya? El arpa. ¿Listo? No necesito formular así bien definido mi título, mi objetivo, nada. Listo, ¿dónde voy a investigar? Voy a investigar en mi comunidad. Perfecto, me voy a mi comunidad, ¿no? Ahora recuerden, no es ir y hacer la entrevista como tal, ¿no ve? Sino es recurrente. Ahí voy a ir a hablar con algunas personas, me voy a ir a reunir, voy a ir a comentar los que quiero hacer esta investigación, ¿no? Y ahí voy a ir conociendo expertos o me iré donde algún yatir, donde algún partera, algo, ¿no? Haré sobre eso. Después poco a poco me iré familiarizando, conociendo más personas y listo, ¿no? Ustedes voy a poder identificar a personas que han tenido o que han tenido esa experiencia, digamos, de algún familiar, algo, y ya. Eso se llama inmersión inicial. Voy a hacer ese proceso de inmersión, no sé, tal vez durará un año, 6 meses, no sé, ¿no? La inmersión inicial sobre ese punto. Y luego recién ya voy a hacer entrevistas específicas y ya voy a tener la investigación como tal, ¿no? Los resultados. Voy a analizar, interpretar y voy a decir, esto es el arte, ¿sí? Entonces, ahí estoy, lo que estoy diciendo es que voy a empezar con una idea, me voy a ir a hacer investigación, ¿no? Luego recién, a partir de esa, recién voy a estructurar, voy a definir mi título, todo. En el proceso voy a hacer todo, absolutamente todo, ¿ya? Entonces, eso es una de las características de lo que es investigación cualitativa. Eso nos permite a nosotros que, por ejemplo, puedo yo querer investigar sobre el arpa y resulta que nadie sabe, ¿no? Entonces, más bien puedo hablar sobre, no sé, otro tema que es, no sé, la medicina, las enfermedades comunes, no sé. Entonces me voy cambiando de tema, ¿sí? Voy viendo, digamos, que el arpa ya nadie sabe, entonces mejor hago investigación sobre este tema, que es más interesante que el arpa todavía, más o menos así, ¿no? Entonces,
Esa es la característica de la investigación cualitativa, ¿ya? ¿Cuáles son sus bondades? Primero, investigación en profundidad, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener datos así súper detallados, súper amplios, profundos, ¿no? Entonces no vamos a saber solamente, digamos, Freddy vive en Puno. No, no solamente eso, sino Freddy vive en Puno, desde sus abuelos habían migrado, pero sin embargo todavía conservan sus tierras allá en Ilave, digamos. ¿Me dejo entender? O sea, voy a saber absolutamente información más detallada, más específica, más amplia a su vez, ¿ya? Esa es la característica de la investigación cualitativa. Eso significa amplitud y obviamente si hay amplitud, hay una riqueza interpretativa. O sea, básicamente vamos a poder sacar tres, cuatro, cinco investigaciones a partir de ciertos datos, ¿no? Y contextualiza el fenómeno estudiado. Lo que nosotros estamos investigando, vamos a poder contextualizar de forma más específica, ¿ya? Esa es la forma de hacer investigación cualitativa. De forma general, las características, el proceso y las bondades. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Sí, Licen, llego a comprender. Ok, tal vez alguna pregunta, comentario, alguna experiencia. ¿Todo está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a ver ya de forma más específica. Ah, no, hasta ahí. Veamos otra presentación. Permítanme. Ya, ahora sí, hasta ahí un poco general, unos láminas más. Después ya vamos a entrar al proceso de investigación, ¿ya? Pero hay algo que me falta aquí y lo voy a completar en la pizarra, ¿ya? Compartir en horas. Ya. Ahora vamos a entrar al proceso de investigación misma. Ah, perdón, no lo estoy volviendo grande. Ya. Ahora vamos a entrar al proceso de investigación, pero algo falta aquí que me olvida en las láminas. Ya, lo voy a completar. Voy a hablar del proceso, ¿ya? Cuando hablamos de investigación cuantitativa, así voy a hablar, ¿ya? Existen cuatro tipos, ¿ya? Los cuatro tipos son los siguientes, ¿ya? Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Ya? Esos son los cuatro tipos de investigación que enseguida voy a explicar, ¿ya? Aquí arriba voy a poner cualitativo, ¿ya? Esto va a ser cualitativo. En cualitativo hay lo siguiente, ¿ya? Teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico. Listo. Ahora explico brevemente en qué consiste esto, ¿ya? En investigación cuantitativa a esto se llama métodos, perdón, tipos se llama, ¿ya? Tipos. Entonces, si es una investigación cuantitativa, ¿de qué tipo es, no? Exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pues va a ser cualquiera, ¿ya? Tipo desde lo que sería el alcance, ¿ya? Alcance. O sea, hay varias formas de clasificar. Entonces, tipo de acuerdo al alcance va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Cualquiera, ¿ya? Esto en investigación cualitativa se llama métodos, se llama, ¿ya? Métodos, ¿ya? Ahora algunos van a ver, clasifican en muchos más elementos, ¿ya? Voy a empezar por lo que es cuantitativo. Exploratorio. Exploratorio es cuando el tema es nuevo, ¿ya? Cuando yo quiero investigar un tema nuevo,
va a ser exploratorio. Tema nuevo, poco conocido, poco estudiado, eso es exploratorio. Por ejemplo, retrocedemos el tiempo, ya estamos en enero del año 2020, ¿no? En algunas noticieros sale de que en China hay una enfermedad mortal, el COVID-19, ¿no? Y aquí en Bolivia, en Perú, estamos todos tranquilos, ¿no? Buscamos en el internet muy pocas investigaciones, ni siquiera investigaciones, muy poca información encontramos sobre el COVID. Más que información, más que investigaciones, eso, noticias, ¿no? Sobre el COVID. Nada más encontramos, ¿no? En ese momento, si yo quisiera investigar sobre COVID, sería exploratorio, porque es un tema nuevo, ¿no? Ahora busquen en la internet, estamos en el año 2024, uy, van a encontrar cualquier cantidad de investigaciones relacionadas al COVID. Entonces ya no es nada novedoso. Entonces ya no sería exploratorio. Entonces, cuando yo quiero investigar un tema cuantitativo que es nuevo, va a ser exploratorio. Descriptivo, su nombre mismo dice, ¿no? Cuando solamente se quiere describir lo que se quiere investigar, eso se llama descriptivo. Entonces, esto solamente se describe lo que se investiga. Correlacional. Correlacional viene de dos, ¿ya? Aquí hay una variable, aquí hay un elemento, así vamos a decir, ¿ya? Lo que quiero investigar, digamos, esto es A y quiero investigar cómo se relaciona esta A con la B, ¿no? Esta A cómo se relaciona con la B y la B cómo se relaciona con la A. Cuando yo quiero investigar de esa forma, ¿no? Y tengo dos variables A y B, eso va a ser correlacional, correlación, ¿no? De ambos lados. Hay una relación de ambos, ¿ya? Voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de educación, ¿ya? Digamos, voy a decir lo siguiente. Competencias investigativas y producción intelectual en docentes de posgrado de la UMSA. Me estoy inventando, ¿ya? Podría colocar cualquier universidad, ¿ya? Entonces, aquí hay dos variables, ¿ya? Competencias investigativas, eso es conocimientos, habilidades que tienen para hacer investigación. La otra variable es producción intelectual, ¿no? La cantidad de libros, artículos que escriben, digamos, ¿no? Entonces aquí yo quiero saber si tienen, cuando tienen mayor competencias investigativas, producen más libros, más artículos, más o menos así, lo estoy relacionando, ¿no? Ahora también puede venir de este sentido, ¿no? Si tienen mayor, más publicaciones, libros, artículos, ¿no? Eso significa que tienen más competencias investigativas, es decir, saben más sobre investigación o no, ¿no ve? Entonces, cuando yo quiero investigar, quiero relacionar de esta forma, eso se llama correlacional. Necesito dos variables de investigación. ¿Sí? Eso es correlacional. Entonces, si yo quisiera investigar solamente, por ejemplo, competencias investigativas en docentes de posgrado de la UMSA, no sería correlacional, porque solamente estoy con una variable. Entonces, eso llegaría a ser descriptivo. Entonces, ahí solamente digo, los estudiantes o los docentes saben hacer investigación, saben buscar, producen libros, no sé, ¿no? ¿No? Con uno. Pero si tiene dos, cuando quiero medir la relación que existe, se llama correlacional. ¿Ya? Eso es correlacional. Ahora, explicativo. Explicativo funciona más o menos como esto, pero una variable es la causa y la otra variable es el efecto. Él tiene un solo sentido, causa-efecto. Por eso se llama explicativo. A ver, voy a poner un ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Voy a decir, a ver, no se me ocurre, a ver, nada ahorita, a ver, dos variables, a ver. Ujú.
Problemas familiares y deserción escolar. Entonces, lo que yo quiero investigar es, es cómo los problemas familiares, ¿no?, afectan en la deserción escolar. ¿Me dejo entender, no ve? Esto sería la causa, esto sería el efecto. Causa, efecto. Problemas familiares, deserción escolar. ¿No ve? Eso es explicativo. ¿Quedó claro explicativo? Perdón, cuantitativo, los tipos. Tal vez no vamos a utilizar ahora, pero como conocimiento general. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta tal vez? No, profesor. ¿Está claro, no ve? Ya, si no, ya saben, me hacen preguntas, ¿ya? Eso es cuantitativo, ¿ya? Ahora me voy a ir a cualitativo, voy a explicar cualitativo. Ahora aquí tienen que estar atentos, ¿no? Porque la mayoría asumo que va a ser más cualitativo que cuantitativo, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Aquí ya tenemos los cuatro tipos, ¿no? No, cuatro tipos, cuatro métodos, ¿no? Teoría fundamentada. ¿Cuándo es teoría fundamentada? La teoría fundamentada es cuando se quiere teorizar conocimientos empíricos. Cuando nosotros a partir de conocimientos empíricos queremos teorizar, eso se llama teoría fundamentada, ¿no? El otro día, por ejemplo, ponía como ejemplo, ¿no? Los conocimientos en relación a bioindicadores, decía, ¿no ve? Entonces, los bioindicadores son, por ejemplo, ¿no? Las personas miran a los animales, ¿no? Al zorro, algunas aves, ¿no ven? O miran algunas plantas o algunas fechas específicas, ¿no? Y en función a eso, pronostican cómo va a ser la producción agrícola del siguiente año, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de las balseadas, ¿no? En las fiestas, hacen balseadas, entonces si se caen, ¿no? Pero depende cuándo se ha caído, si es al principio, al medio, al final, ¿no ve? Entonces, todo eso miran, ¿no ve? Todos esos se convierten en indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son conocimientos empíricos. O quisiera investigar, por ejemplo, el significado de los sueños, ¿no? ¿Sí? Eso va a ser teoría fundamentada. Cuando queremos investigar, ¿no? Conocimientos empíricos y a partir de eso generar teorías, eso se llama teoría fundamentada, ¿ya? Cuando tiene esas características. Ahora viene el segundo, el etnográfico. El etnográfico tiene que ver con relaciones humanas principalmente, ¿ya? Cuando quiero investigar, por ejemplo, sobre una festividad X, es etnográfico. Tiene que ver con relaciones humanas, tiene que ver con todo lo que hacen las personas, ¿ya? Con la cultura misma, ¿no? Quiero investigar sobre la gastronomía de X lugar. Es etnográfico. Quiero investigar sobre, no sé, usos y costumbres, no sé, de X lugar, etnográfico, porque tiene que ver con relaciones humanas, con actividad humana, ¿ya? La etnografía. Ahora, hoy en día ya no se habla solamente de la etnografía, se habla de la etnografía digital. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿No? Como acabo de decir, la etnografía tiene que ver con las relaciones humanas. Eso significa que anteriormente, y obviamente hasta hoy en día, nos relacionamos de forma física, ¿no ve? Pero con el avance de la tecnología, hoy en día existen grandes comunidades digitales, ¿no? Existen grupos de Facebook, grupos de WhatsApp y otras aplicaciones, ¿no? En el cual las personas interactúan, se relacionan, ¿no? Hoy en día los niños les prefieren más lo digital que lo presencial, ¿no? Entonces, eso es la etnografía digital. Ya hay libros, artículos, varias investigaciones realizadas sobre etnografía digital. ¿Ya?
que también tiene que ver con personas, con la relación de las personas, pero ya es digital, ya no es presencial. Eso es la etnografía digital, ¿ya? Entonces, como una variante, ¿no? Como un complemento más que se tiene hoy en día, ¿ya? Entonces, lo etnográfico tiene que ver con todas las actividades humanas. Todas las actividades humanas. Eso es etnográfico, ¿ya? Con todas las actividades humanas, cuando queremos investigar todas las actividades humanas, va a ser etnográfico. Narrativo. Lo narrativo tiene que ver con historias de vida. Historias de vida. Yo quiero investigar sobre la vida de un X personaje destacado, ¿no? Entonces es historias de vida, ¿no? El otro día leía, por ejemplo, un libro sobre historias de vida, sobre Elizardo Pérez, sobre Avelino Siñani, ¿no? Entonces, cuando hablamos de historia de vida, no solamente es una pequeña biografía, ¿no? Nació tantos, tuvo tantos hijos, estudió tantos, hizo esto. No, no solamente se limita a eso, ¿no? Narra su vida, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿No? Entonces, esa es historia de vida. Entonces, las historias de vida principalmente se enfocan en personajes, en personas, ¿ya? Entonces, narrativo no es hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero investigar sobre, no sé, la guerra del Chaco, digamos, ¿no? Eso no es narrativo. A no ser que investigue sobre algún soldado, algún personaje famoso, digamos, de esa guerra. Eso sería etnográfico. Pero si yo quiero investigar todo lo que es la guerra como tal, si bien es una investigación histórica, entonces va a ser de carácter etnográfico tal vez. ¿Lo ve? Entonces, narrativo son historias de vida. Cuando yo quiero investigar sobre algún personaje, las características, los elementos, historia de vida. Y finalmente, lo que sería la fenomenología. La fenomenología estudia de forma específica experiencias personales, experiencias específicas, ¿ya? Experiencias específicas. Experiencias específicas, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, voy a ir, no sé, seguramente los que son de Bolivia han leído los libros de Víctor Hugo Vizcarra, ¿no ven? Tienen 5 libros, tienen, ¿no? Sea, ahí, por ejemplo, en el primero, ¿no? Borracho estaba, pero me acuerdo, ahí narra básicamente toda su vida, ¿no? Y cuando yo leía, por ejemplo, ese libro, ya no leo, por todos los lugares donde narra, cuando pasaba por ahí, me imaginaba ya todo eso, ¿no? Lo que leía, ¿no? Ahora hay una parte en la cual, y en una entrevista también lo complementa y dice, en la ciudad como tal hay dos, ¿no? Dos mundos a la vez, ¿no? Y al mundo supuestamente en el cual estamos nosotros, las personas comunes y corrientes, ¿no? A ellos los odian los que están, las personas en situación de calle, ¿no? Porque, claro, fundamenta por qué. Entonces, obviamente muchas veces pasa eso, ¿no? Parece que nosotros no los comprendemos y ellos no nos comprenden. ¿Sí? Y creo que hay, ¿no? Un antagonismo entre estos dos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sabemos exactamente por qué las personas llegan a esa situación de vida, ¿no? Cada persona como tal tiene su por qué seguramente del por qué ha llegado a esa vida. No se trata de generalizar los resultados, sino de forma específica, personalizar las experiencias de vida. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, una persona que está en situación de calle, que está ahorita durmiendo en un cajero, digamos, ¿no? ¿Por qué está? ¿Qué piensa cuando está, digamos, durmiendo en un cajero, ¿no? Piensa que está en su casa, piensa que, no sé, ¿no? O sea, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cómo se siente en ese momento? A eso va. Aquí lo que se trata es de buscar información, ¿no? De la experiencia particular de la persona como tal, ¿ya? Ahora, obviamente no vamos a hablar tal vez de personas en situación de calle, pero podemos hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre un atletista, un atleta, digamos, ¿no?
de primer nivel, digamos, no sé, tiene una competencia, digamos, de aquí a un mes, ¿no? ¿Cómo estará pensando? Cuál será su perspectiva, su pensamiento en este momento? ¿No? ¿Le estará importando su familia? ¿Se estará enfocando al 100% en su entrenamiento? ¿Cuál será su experiencia de vida en este momento? Más o menos va a eso lo que es la fenomenología. Por eso tiene que ver con experiencias personales, con experiencias específicas, no de forma general como tal, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, se van a enmarcar seguramente en cualquiera de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, me voy a inventar, digamos, David ha decidido investigar sobre, no sé, la medicina tradicional, ¿no? Conocimientos sobre la medicina tradicional. Ah, teoría fundamentada, ¿no? O puede ser también etnográfico, dependiendo cuál es su enfoque que le da. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, ¿por qué para qué enfermedades acuden, digamos, a los yatires? No sé. Ah, va a ser etnográfico. Pero si lo que quiere es mostrar, ¿no? Los conocimientos que se tienen en relación a lo que es la medicina tradicional, va a ser teoría fundamentada, ¿no? O digamos, Elsa quiere investigar, por ejemplo, su abuelo ha sido un destacado personaje del lugar donde vive. Quiere investigar, ¿no? Quiere hacer su árbol genealógico, quiere hacer dónde ha nacido, qué ha hecho, ¿no? Muchas otras cosas. Ah, va a ser narrativo, ¿no? Eric quiere investigar sobre el uso de los instrumentos musicales en la en la región X, digamos, donde vive. Ah, va a ser etnográfico, ¿no? Ale quiere investigar sobre la gastronomía, la producción, la elaboración de productos, ¿no? Gastronómicos. Ah, va a ser etnográfico. ¿Me dejo entender? Entonces, las investigaciones que ustedes hagan se va a enfocar en alguno de estos métodos de investigación. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda que tengan en relación a lo que es investigación cualitativa? ¿Se ha entendido? Sí, profesor, al menos yo sí. Muy bien, Alejandro. ¿Alguien? El resto, ¿cómo estamos? No se tienen que quedar con ninguna duda, porque ahora ya no voy a explicar esto, sino ya van a saber ustedes. Entonces yo solamente voy a decir, ah, tu investigación tiene que ser fenomenológica. Uno ya tiene que, ah, ya, perfecto, ¿no? O diré, no, tu investigación va más a etnográfico que a narrativo. Ah, entonces usted ya tiene que saber cuál es cuál. ¿Ya? ¿Está claro, no ve? Conceptualmente se ha entendido, ¿no ve? Sí, se entiende. Adelante, Alejandro. Perdón, dos cositas. Siempre la investigación tiene que ser sobre la cosmovisión andina. Por en mi caso, yo estando tan lejos, por ahí hacer un trabajo etnográfico se me haría dificultoso. Por ahí me estoy adelantando a a la propuesta, pero por las dudas consulto. Ah, ya. En lo posible sí, digamos, ¿no? Pero tampoco vamos a ser tan exigentes, ¿no? Desde tu perspectiva, desde el lugar donde vives, haces una investigación. Posiblemente sea cuantitativa, no sé, ¿no? Pero la Perfecto, idea es perfecto. ver la cosmovisión. Ahora, posiblemente no sea cosmovisión andina, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de cosmovisión, tiene que ver con la relación de todo el entorno, ¿no ve? Que nos rodea, ¿no ve? ¿Ya? Perfecto, perfecto. Vamos a tratar de aproximar lo más posible a lo que sea la cultura quechua o aymara, que la verdad me encanta, pero vamos a ver, para que salga un buen trabajo, tratar de aproximarnos desde mi lugar, a ver cómo podemos hacerlo. ¿Dónde estás, Alejandro? Yo estoy en la provincia de San Luis, estoy, digamos, en el centro de lo que sería la Argentina. Ah, O sea, estoy en un pueblo, en una ciudad de 40.000 habitantes, vendría a ser la tercera ciudad de la provincia. Y nada, la ciudad más importante que tendríamos, que sería grande, grande, sería Río Cuarto, que pertenece a otra provincia que sería Córdoba, pero estamos medio alejados de todo. ya. Ok, perfecto, sí, seguramente. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, sí, adelante, adelante.
consulta, profesor. Sí, adelante, Este Henry. trabajo que hemos de hacer ha de ser trabajo del módulo, perdón, del diplomado. Sí, del diplomado como tal, ¿ya? Bueno, de momento eso. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar al proceso de investigación mismo. Obviamente vamos a desarrollar paso a paso y ahora sí voy a pedir que la tarea como tal, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, empezamos con estos elementos. ¿Cómo empezamos con una investigación? Ahora, supónganse hasta donde hemos visto son conocimientos generales que a nosotros nos va a permitir formular, hacer una investigación, ¿ya? Ahora, ¿cómo empezamos con una investigación, no? Entonces, la investigación en este momento vamos a denominar proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a iniciar con un proyecto de investigación. Ahora, para eso necesitamos ideas, ¿no? Y el otro día les he planteado la pregunta ¿qué? ¿No ve? ¿Qué es lo que van a investigar? ¿No ve? Eso tiene que ver con las ideas. Estas ideas que ustedes van a plantear tienen algunas características, ¿ya? Tiene que resolver problemas. Entonces, por ejemplo, dice, pero de mí no es problema. Muchos siempre me dicen eso, ¿no? Pero yo no voy a investigar ningún problema. Yo quiero saber, por ejemplo, sobre la medicina tradicional, pero eso no es problema, ¿no? ¿Cómo que no? ¿No? A ver, ¿por qué quieres investigar? Ah, es que se está perdiendo estos conocimientos, los nuestros antepasados seguramente sabían muchos más, pero ahora solamente existen muy pocas personas que ya saben sobre esto. Entonces, si seguimos así, se va a perder esto. Ah, ese es el problema. Es que se está perdiendo los conocimientos. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, yo quiero investigar sobre medicina tradicional. Entonces, ya hemos identificado el problema. O me podría decir, por ejemplo, yo quiero investigar sobre mi abuelo, que era un personaje súper destacado, ¿no? Pues no es ningún problema, mi abuelo ya ha muerto hace 30 años, ¿no? ¿Cuál sería el problema, no? No hay ningún problema, efectivamente, ¿no? Pero ¿por qué quieres investigar sobre tu abuelo y no sobre, no sé, la vida de X señor, ¿no? Ah, es que mi abuelo era importante, era destacado, entonces ahora se ha muerto y todos ya no saben la verdadera historia, qué es lo que ha pasado. Ah, es eso, es que no hay conocimiento en relación a ciertos hechos en el cual ha sido partícipe su abuelo. Ah, ese es el problema. Me dejo entender, cualquier investigación como tal surge a partir de un problema, ¿ya? Cualquier investigación que sea, cuantitativo, cualitativo, lo que sea, va a surgir de un problema. Muy bien, Alejandro, no hay problema. Entonces, cuando hacemos investigación, cuando planteamos una idea, entonces yo quiero investigar sobre mi abuelo. Ah, por lo tanto, voy a resolver el problema. ¿De qué? El problema que he identificado, de que se está perdiendo la historia, no sé qué. Ah, entonces mi investigación va a ser un aporte en el cual ya se va a recuperar ese conocimiento. Estoy resolviendo el problema, ¿no? Y obviamente cualquier investigación que nosotros planteemos tiene que aportar conocimientos, ¿ya? Conocimientos. Y obviamente, y ustedes se van a dar cuenta, cuando hacen investigación, ya no se van a detener. Van a surgir más interrogantes. Tiempo les va a faltar. Tiempo y recursos es lo que falta cuando se hace investigación, ¿no? Va a surgir nuevas interrogantes, ¿no? Estaban investigando sobre su abuelo, pero resulta que había habido otro señor que era también su hermano primo de tu abuelo, ¿no? Que era todavía más interesante, que había hecho más cosas, no sé. ¿No? Y había surgido, o surge, ¿no? De hacer una historia del pueblo, ¿no? Cómo se ha consolidado, ¿no? Y surge, cómo ha surgido la educación, y así, ¿no? Se forma toda una cadena cuando hacemos investigación, ¿ya? Entonces, si bien vamos a aportar conocimiento, también vamos a generar más interrogantes, ¿ya? Entonces, esas características tiene la idea que vamos a plantear. Ahora, estas ideas además deben ser novedosos, ¿ya? Tienen que ser novedosos, no podemos repetir lo que ya se ha escrito, ¿no?
Entonces, digamos, aquí tengo, y estaba empezando a leer, hoy día me he comprado del barrio chino. Se llama Caza y Pesca, Razón de Existencia Uro, ¿ya? Es un libro de los Iruit Uros, de Jesús de Machaca, de mis tierras, ¿no? Es una sistematización, ¿ya? Entonces, yo no, ya sé que existe este libro, yo no voy a escribir pues otro libro exactamente lo mismo. Tiene que ser pues novedoso, algo que no está aquí, eso tengo que escribir, ¿no? Ahora, estos tres se van a acordar, ¿ya? Lo que ustedes van a investigar les tiene que alentar, emocionar e inspirar. ¿Qué significa eso? Les tiene que enamorar, les tiene que gustar lo que van a investigar. Si no llegan a ese estado, van a hacer su investigación, pero no les va a salir muy bien. En algunos casos van a tardar mucho tiempo para terminar, para hacer su investigación. Se van a aburrir simplemente, ¿ya? Tiene que llegar a ese estado en el cual están enamorados, ¿no? Tienen que estar dispuestos a trasnocharse, a hacer su tarea, a escribir su investigación. Eso es el estado al cual tiene que llegar. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? El tema que van a investigar les tiene que alentar, motivar e inspirar. ¿Ya? Esos son los tres elementos claves para hacer una buena investigación. ¿Ya? ¿De dónde obtenemos las fuentes? Y seguramente ustedes ya se han preguntado. ¿Ya? Ya se han preguntado, ya tienen su idea, pero simplemente, ¿no? Si quisieran hacer alguna otra investigación, tienen experiencias. Principalmente les recomiendo que las investigaciones sean parte de su experiencia, ¿ya? Entonces, en su trabajo, no sé, en diferentes actividades que han ido realizando, ¿no? Experiencia, ¿no? Materiales escritos a partir de otros libros, artículos, revistas, lo que sea, ¿no? También materiales audiovisuales, ¿no? Entonces, videos, películas, no sé, documentales, webinars, no sé, pues todo aquel material audiovisual que nos pueda ser útil para poder hacer o para poder generar ideas, ¿no? Teorías también, conversaciones con otras personas. Yo siempre converso con varias personas. Aparte que estoy conversando, me estoy generando muchas ideas, ¿no? Y siempre yo escribo, tiempo lo que falta, ¿no? Escribo, ¿no? Después que me he despedido, esto será, ¿no? En mi agenda escribo, ¿no? Sobre esto, sobre esto, sobre esto, ¿no? Entonces, luego voy afinando, porque cuando uno no escribe, se olvida luego, ¿no? Y obviamente está el Internet, ¿no? A partir del Internet podemos generar también ideas para hacer una investigación. Considerando todos estos elementos que hemos dicho, de gustar, interesar, motivar, conocer, eso sí, ¿no? Lo que van a investigar tienen que conocer, ¿no? Muchas veces planteamos un tema nuevo, o sea, claro, es novedoso, pero no conocemos, no sabemos, y ahí simplemente nosotros nos complicamos la vida. La idea no es eso, ¿no? La idea es que la investigación sea una actividad complementaria a nuestras actividades en el cual disfrutemos haciéndolo, ¿ya? Ahora, ¿dónde buscamos? Siempre es importante, ustedes van a sustentarse, van a apoyarse para hacer una investigación. Siempre tiene que leer otras investigaciones, ¿no? No para copiar, sino para poder fundamentarse, apoyarse, para que ustedes puedan entender mejor de lo que van a investigar, ¿ya? Les voy a decir que no van a utilizar el Google, ¿ya? Entonces el Google, ¿no? Wikipedia, otros sitios, no son información fiable. Tienen que utilizar repositorios y bases de datos, ¿ya? Aquí esto voy a actualizar más adelante, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un sitio eh, rápidamente. ¿Qué hora es? No, nos da tiempo. ¿Cómo más o menos van a hacer investigación cuando estén haciendo investigación? ¿Ya? Entonces no van a entrar a Google, ¿ya? Les voy a sugerir una página, Remulin se llama, ¿ya? Es una página, les sugiero, porque aquí está puro libros, ¿ya? Puros libros de metodología. Si quieren ser especialistas en investigación, aquí van a encontrar cualquier cantidad de libros. Todavía no siquiera cualquiera. Debe ser unos 60, 70 que está. Pero
existe más de 400 libros aquí en este sitio, ¿no? Me falta todavía mostrar al público como tal. Ya poco a poco lo voy a ir haciendo. Ya me olvidé, creo, 2 meses, creo. Recién lo voy a hacer. Aquí van a poder descargarse libros de metodología, ¿ya? Y aquí creo un pequeño, se llama recursos, y aquí van a ver gestores y bases de datos, ¿no? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, van a entrar a Redalic, van a entrar a Cielo, EBSCO, ¿no? Tal vez se van a olvidar el nombre, ¿no? O los nombres, ¿no? Aquí en este sitio, aquí van a entrar y aquí están 27 principales buscadores, ¿ya? 27, van a ver. Está 27. Teseo, el último. Si quieren tesis doctorales, aquí van a poder ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer con lo más elemental. Mínimamente tiene que manejar Google Académico. Entonces, hacemos clic aquí y nos abre la pestaña. Vamos a hacer con dos, ¿ya? A ver, ¿qué puede ser? Dialnet, ¿ya? Dialnet y vamos a entrar a Redalic. Ahí está, Redalic. Listo. Estoy abriendo tres. Aquí tiene que buscar de forma directa, no van a buscar ir a Google. Este es Google Académico. Aquí solamente van a poder encontrar artículos científicos, tesis y algunos libros, nada más, ¿ya? Entonces vamos a investigar, por ejemplo, sobre cultura e idioma aymara. No sé, me estoy imaginando, eh, simplemente es como ejemplo, ¿ya? Y aquí hemos encontrado 24.400 resultados, ¿no? Relacionados con esa temática. Ahora, aquí me está mostrando de acuerdo al orden de importancia, es decir, aquí me está mostrando los más leídos, los más descargados, los más citados, tal vez, ¿no? Y así poco a poco, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es que no quiero eso, sino yo quiero las últimas investigaciones en relación a este tema. Aquí ustedes tienen los filtros en la parte lateral izquierdo. Entonces dice, por ejemplo, ahorita está en cualquier momento. Yo quiero un año específico. Entonces yo quiero del año 2020 hasta el 2024, ¿no? Buscar. Ahora solamente me va a mostrar todas las investigaciones que se han hecho durante este periodo de tiempo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahora yo puedo decir, no, yo no quiero 4 años, ¿no? 5 años, ¿no? Yo quiero, ¿qué investigaciones se han publicado recientemente? ¿No? Entonces aquí dice, por ejemplo, ordenar por fecha. Me están siguiendo, ¿no ve? Estoy en este lateral izquierdo. Me están siguiendo, ¿no ve? Entonces voy a poner ahora esta opción, ordenar por fecha. Mira, hago clic aquí. Ahora me dice, por ejemplo, esta investigación se ha subido hace 64 días. Esto hace 195 días. Esto hace 200, ¿no? Los más últimos aparecen al principio, ¿ya? Ahora, si están en otras temáticas, les va a aparecer hace 2 días, hace un día, hace 3 días, 4 días, así les va a aparecer, ¿ya? Sea, aquí no se ha hecho mucha investigación relacionado a esto, lo que estamos buscando, ¿no ven? Ahora yo también puedo decir, ok, perfecto. Ahora quiero solamente aquellos que están en español. Aquí posiblemente, por ejemplo, esto está, no, está en español, ¿no? Algunas veces les va a salir portugués, en inglés les va a salir, ¿no? Yo no quiero eso, ¿no? Además, no sé leer, ¿no? En esos otros idiomas. Voy a poner en español, páginas solo en español. ¿Listo? Ahora solamente me va a mostrar todos los que están en español. Estos se llaman filtros, ¿ya? Ahora, no solamente eso, mira, aquí, yo me puedo guardar, mira, digamos, ahorita estoy haciendo una investigación, ahora tengo que, digamos, irme a dormir, ya estar, ya me he cansado, ¿no? Entonces, mañana no voy a estar escribiendo nuevamente esto, sino me puedo guardar, mira, pongo aquí guardar y dice, ¿en qué carpeta quieres guardarte? Dice, ¿no? Yo me voy a crear una carpeta, ¿ya? Lo voy a llamar Aymara. ¿No? Luego voy a borrar nomás, ¿ya? Hecho. Dice, ya está pintado en azul, ya está guardado. ¿Ve? Ahora, ahorita vamos a ver dónde está guardado, ¿ya? Ahora, aquí al lado, ven comillas, dice citar, dice, hago clic. Entonces, ahora, por ejemplo, van a escribir según estilo APA, ¿no? Ahí está. Simplemente hago copiar, ¿no?
y ya está, ¿no? Copiar, pegar y ya está, ya tengo cómo citar, ¿no? Ahora quiero otros artículos que estén relacionados con esto, ¿no? De cuñas radiales, ¿no? Artículos relacionados. Clic y voy a encontrar otros artículos que estén relacionados con lo que estoy investigando, ¿sí? Ahora vamos, ¿dónde está guardado? Voy a apagar mi cámara para que puedan visualizar. Aquí arriba ustedes van a ver, dice mi biblioteca. ¿Logran ver, no ve? Se ve, ¿no ve? Ahí van a entrar, ¿ya? Hacen clic y van a buscar su carpeta. ¿Dónde está? Aymara, tiene que ser Aymara Prac, ¿no ve? Ahí está. ¿Logran ver? La parte lateral izquierda está ahora. Aymara Prac, ahí está lo que he buscado, ¿no ve? Traducción de cuñas radiales y spot publicidad para campañas informativas. ¿Listo? Ya está, ¿no? Y si guardo 10, 15, van a estar todos aquí. Digamos, ya no necesito. Además, no había sido algo interesante. No me ayuda nada. Puedo eliminar también. ¿Listo? Ya está eliminado. ¿Listo? Eso es el Google Académico. Ya, en Google Académico van a encontrar sobre todo. A ver, ¿alguien quiere hacer la práctica? ¿Alguien cree que no existe investigación sobre su temática que quiere investigar? Van a encontrar todo Ah, aquí. Ven, una consultita. ¿Podría ver sobre saberes ancestrales? ¿ya? Saberes ancestrales. Ahí está. Existe 62.200 resultados. ¿Ya? Ahora igual podemos personalizar aquí. Ya está. ¿No? ¿Listo? Tienen todo. ¿Ya? Eso es Google Académico. Dialnet. Dialnet es exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a escribir igual. A ver, trabajemos con saberes ancestrales. Am, ahora van a ver, tal vez en algunos casos no van a encontrar nada, porque algunos de estos son especializados, ¿ya? Vamos a ver si aquí encontramos. Sí, 684 documentos. Estos son puro artículos científicos aquí en Dialnet, ¿ya? Entonces, igual tenemos, por ejemplo, aquí solamente es un filtro, ¿no? Dice, ¿quieres artículos de revista, artículos de libro, tesis? ¿Qué quieres? Dice, ¿no? Yo voy a poner artículos de revista, artículos científicos. ¿Listo? Ahora solamente tenemos 607. Ahora dice, de acuerdo a la relevancia. No, yo quiero según año de publicación. Y vamos a colocar año de publicación enseguida, ¿no? Entonces vamos a colocar, digamos, 10, aquí 50, digamos, ¿no? Ahora me está mostrando los más últimos, ¿sí? 2024, 2023, ¿no? ¿Ya? Ahora si pongo por orden de relevancia, los más leídos, los más citados, los más visitados, nos muestra al principio, ¿sí? Esto es del año 2015, ¿no? 2017, sí. ¿Ve? Igual tengo filtros. Igual, digamos, esto me interesa, digamos, ¿no? Ah, en otro no les he mostrado. Se puede acceder, ¿ya? Voy a minimizar esto. Ahí está. Ahí está el resumen como tal. Pero yo no quiero el resumen, yo quiero el documento completo. Ahí está, texto completo y listo. Es más, ya me ha descargado, ¿no? Y vemos aquí. ¿Ve? Ahí está el artículo científico, ¿no? Completito. Listo. ¿No ve? Ahora nos vamos a ir a Redalic. Redalic igual es otro, este es repositorio, ¿no? Esto tiene más funcionalidades, ¿no? Entonces, era conocimientos ancestrales, ¿será? ¿Qué era? Saberes ancestrales. Saberes Saberes, ancestrales. saberes. Saberes ancestrales. A ver, vamos a ver ¿Y aquí. podría ser en Bolivia? Sí, podemos especificar. Ahorita con filtros vamos a hacer eso. ¿Ya? Ya. Y aquí me dice que hay 93.807 artículos. ¿Ya? Entonces voy a decir aquí que estén todos en español, que hablen sobre sociología. Aquí puedo especificar, no, no es el caso. Y aquí voy a colocar Bolivia. A ver, vamos a ver primero si hay en Bolivia, ¿ya? Estado plurinacional 256. ¿Listo? Y seleccionar Bolivia y pongo aplicar filtros.
¿Listo? Ahora van a encontrar, ¿no? Los 7 saberes según Edgar Morin. Ah, nada que ver esto. La construcción de los saberes, una lectura crítica del estado de investigación social en Cochabamba, la quinoa y la necesidad de realizar investigación. Aquí hay que personalizar un poco más el término de búsqueda, ¿ya? Aquí está muy general. Pero digamos que ustedes ya han personalizado, pues por ejemplo, busquen, ok, quiero leer en PDF esto, a ver, vamos, ¿no? Y les abre otra ventanita y les muestra en PDF. Ahí está. Ahorita van a ver. ¿Sí? Ahí está el artículo científico completo. En qué casos había publicado esto. ¿Listo? Ya está. Ahora quiero citar, según app. ¿Cómo citar? Clic y les aparece. Ahí está, ¿no? Entonces, digamos, APA me han pedido. Aquí está. Clic, copiar, y ya sabes cómo citar. ¿Sí? Luego, ay, se me ha colgado mi máquina. Ya, ahorita va. Ah, no, pues aquí está. No se me acuerda. ¿Ya? Puedo querer ver el número completo, exportar cita, ¿no? Volvamos nomás a PDF y obviamente se pueden descargar igual aquí, ¿no? Descargar. Ya está, ¿no? Eso es la forma de buscar información bibliográfica, ¿ya? No es ir a Google y buscar ahí, ¿ya? Y aquí recuerden, tienen varios otros, ¿no? Cielo, Base, Rediff, Eric, ¿no? RIFSEC, Latin Index, todos, en todos estos pueden buscar información bibliográfica. Ahora no le estoy diciendo que utilicen todos, ¿no? Alguno que otro, o sea, tampoco van a estar muchos, pero necesitan sustentarse, apoyarse siempre. Enseguida vamos a ver esa parte, ¿ya? Entonces, para el tema de la búsqueda de información bibliográfica, existen plataformas, sitios especializados, ¿ya? Entonces, siempre traten de utilizar eso. No, en investigación no se utiliza Google, Wikipedia, tareas.com, monografías.com, el Rincón del Vago. No, no existe eso. Esos son fuentes que no tienen ningún valor científico para el sustento. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos dónde buscamos información bibliográfica y empezamos con lo que sería una estructura de investigación. ¿Cómo vamos a hacer la investigación? La estructura. Vamos a formular un título. Recuerden, esto pueden formular durante, ¿no ve? Los que están haciendo cualitativo, ¿ya? Es decir, durante la investigación van a definir el título. Ahora, pero vamos a empezar con un título tentativo, ¿ya? Vamos a hacer un resumen y palabras clave. Y como nuestro conocimiento vamos a difundir y vamos a mostrar al mundo, abstract y keywords, ¿no? Es decir, en inglés, para que nos entiendan, ¿no? Conozcan, lean nuestra investigación, ¿ya? Este es el cuerpo. Introducción, métodos, a eso se conoce como materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión. Y finalmente, las referencias o bibliografía. En este caso vamos a utilizar referencias, ¿ya? Esta es la estructura que vamos a utilizar. A esto se conoce como el famoso IMRIT, ¿ya? Esta es la estructura IMRIT, ¿ya? Esto, en todo caso, es un artículo científico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen? Paso por paso vamos a enseñar ahora esto. ¿Cómo estructuramos? ¿Cómo definimos esto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Está bien, profesor, está bueno. Ok. Ahora vamos a empezar con la parte práctica, ¿ya? Pues ahora saquen sus apuntes de de las 3 preguntas, ¿ya? Para las 3 preguntas les he planteado, para iniciar con el título, les he planteado estas 3 preguntas, ¿no ve? ¿Dónde, quién y qué? ¿No ve? A ver, ¿quién quiere leer voluntariamente? ¿Qué te es Ullaranin? A ver, ¿alguien que quiera leer? Adelante, profe, ¿puedo? Sí, Guillermo, adelante. Dicen, la investigación mía se va a realizarse en la comunidad de Cantón Villa Iquiaca, provincia de Los Ángeles. ¿Quién va a ser
personas mayores, abuelos, el qué va a ser sobre el sembradío de la papa en la antigüedad. O sea, en mi pueblo se sembraba con yuntas, pero en banderas bonito, bonito. Ajá, ajá. Eso es lo que quiero investigar, dicen. Ah, ya, está muy bien. Yo me acuerdo de niño, mi papá todavía hacía eso. Ahora, hoy en día todos siembran con tractor, ¿no ve? Así es, dicen, así es. Sí, y lo llamaban Halma, ¿no? Entonces tenía espejos y no sé, Exacto, tipo, exacto, exacto, dice, es en Jalmes. sí, en Halms, eso, ¿no? Este ponía en sus astas, se ponía en su espalda banderas blancas y todavía debo tener conservado ahí en mi pueblo. Súper bonito. Ok, excelente. Ahorita vamos a afinar, Exacto, pero, dice, sí, ¿ya? sí. Gracias, Lisa. ¿Quién más? ¿Quién más quiere leer? Las tres preguntas, Ah, respuestas. Mabel, adelante. sí, quiero investigar acerca, en realidad, de los saberes ancestrales y estoy queriendo hacerlo en Otuyo. Es una- un lugar donde hay 10 comunidades y quisiera ver cómo, sí, sí, todavía hay algunas actividades tradicionales, ¿no? Del lugar. Ya. Y respondiendo estas tres preguntas, ¿cómo sería? Respuestas. Sería en Otuyo y las personas van a ser las personas que encuentre trabajando en diferentes lugares. Ya. ¿Qué Y vas lo a que voy a investigar? estudiar es los saberes ancestrales en Ya. agricultura. Ah, ya, agricultura. Hay que especificar. Hace un momento cuando hacíamos la búsqueda nos salía Mm. muchas cosas, ¿no? Entonces hay que especificar. Si no, va a ser muy amplio. Para un tesis de doctorado va a estar bien. ¿Ya? Bien. O ¿Quién sea, en más? agricultura es. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere leer su ejemplo? Recién están haciendo. A ver, Ale, vale. ¿O no? No levantaste. ¿Quién? Licenciado, A Elsa, adelante. buenas noches. Bueno, yo quiero, el lugar donde voy a hacer el estudio va a ser en el departamento de Potosí, exactamente en una comunidad que se llama Pelcoya. Y a las personas a quienes va a ser a adultos. Y también lo que se quiere estudiar son plantas medicinales del lugar. Ok, muy bien. Sí, Vamos bien. gracias. ¿Quién más? Kitin Pisa. Ya, yo voy a hacer un ejemplo. Henry, ¿querías leer? Sí, tengo una idea A ver. que me pica y creo que sería interesante enfocar ese tema. Tengo bastante bibliografía donde se afirma que desde el punto de vista andino el cosmos está poblado por tres comunidades o aires de la naturaleza, de los humanos y de las vacas, ¿no? Ujú, Eh, en el diplomado que estamos en curso, en el módulo 2 no se ha enfocado desde ese punto de vista, ¿no? Y eso me ujú. llama la atención, porque es algo diferente, porque sin embargo hay un punto muy interesante también que me ha cesado, digamos, la idea, y es la existencia de seres físicos y seres espectrales, ¿no? Así es. Entonces, he estado pensando en este tema y, como decía, con esos dos últimos enfoques se cierra un círculo muy interesante porque solamente tomando digamos, el enfoque de las comunidades, sin tomar en cuenta la existencia de seres espectrales,
es algo incompleto, ¿no? O incompleto. Entonces, tengo una idea especular al respecto o escribir al respecto, no precisamente especular, sino fundamentar esa situación. Eso estoy pensando, de momento al menos. Ok, está muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora yo voy a hacer un ejemplo con esto, ¿ya? Ahora, ustedes obviamente tienen la libertad de poder formular su título como ustedes consideren pertinente, pero sin embargo, algo voy a aclarar, ¿ya? Cuando hacemos investigación cualitativa, trabajamos con categorías, ¿ya? Eso no tiene que perder de vista. ¿Cuál es la categoría que están investigando? ¿Ya? ¿Cómo identificamos la respuesta a la pregunta qué se convierte en la categoría que estoy investigando? ¿Ya? Voy a poner un ejemplo para que pueda quedar bien claro. ¿Ya? Voy a investigar, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a investigar en mi pueblo. ¿Ya? Mi pueblo se llama Sulcatiti. Sulcatiti, Titiri, ¿ya? Esto se encuentra en La Paz, Bolivia, puedo colocar. La Paz, voy a colocar, ¿ya? Personas, objetos. A ver, voy a investigar sobre, a ver, voy a trabajar con parteras, ¿ya? Parteras, ¿ya? Las parteras son las que atienden partos, ¿no ven? Entonces quiero investigar, a ver, ¿qué podría ser? Conocimientos, y uso de plantas medicinales. Ya, eso es lo que quiero investigar, conocimientos y uso de plantas medicinales, ¿ya? O puedo investigar otra cosa, no sé, por el momento se me ocurre esto, ¿ya? Ahora, lo único que van a hacer para su título, aquí ya tienen su categoría de investigación, van a unir en este orden, ¿ya? Entonces, primero esto, luego esto, ¿ya? ¿Cómo formulo entonces mi título? Mi título, perdón. Mi título va a ser Conocimientos y uso de plantas medicinales por las parteras en la comunidad Sulcatiti, Titire, La Paz. ¿Qué cosa he colocado? Simplemente algún conector, ¿no? Los conectores sería, por ejemplo, plantas medicinales por las, ¿no ve? Para conector. Parteras en la, ¿no ve? Aquí comunidad, digamos, ¿no? Comunidad, ¿no? En la comunidad Sulcatititiri, La Paz. Ya tengo mi título de investigación. Esto sería mi título. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se ha entendido? Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? claro, claro. El tema de investigación, el dónde puede ser un lugar muy más general, o sea, es como decir en el altiplano central de La Paz, por decir algo así. Sí, puede Eh, ser, pero hay que ya, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir Bolivia, ¿no? Entonces, cuando digo Bolivia, tendría que ser entrevistas en los 9 departamentos, ¿no? Entonces, ¿me va a dar tiempo? ¿Voy a poder alcanzar? ¿No? Eso simplemente, ¿ya? Ahora puedo profe, decir, pero no puede ser basado en evidencia científica también este trabajo. O sea, por decir, ejemplo, se me ocurre ahorita investigar sobre los indicadores naturales del clima. ¿Ya? ajá, Em, quisiera identificar ahora cuáles están vigentes en el siglo XXI, en 2024, por si no se ha ido ajá, como que con el cambio climático muchos de estos indicadores ya no son tan precisos, pero sí hay algunos que se han adaptado y están funcionando muy bien, ¿no? Entonces, ajá. identificar estas basados en evidencia científica, ¿será posible hacer este tipo de trabajo? Claro que sí, totalmente, sí, totalmente, ¿ya? Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
¿Quedó claro? Tengo una consulta Sí, más. adelante, Mabel. Eh, para formular un título, no sé si estaré bien, ¿no? Para formular un título tendríamos que ver el qué y el para qué en este tipo de investigación científica que nos está explicando. No, el para qué es producto, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a investigar, por ejemplo, esto, conocimientos y uso de plantas medicinales. En el proceso de la investigación, ¿no? A partir de los resultados, eh, saldrá, digamos, alguna propuesta posiblemente, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿para qué estoy investigando? ¿No? Y eso es lo que respondía en el problema, ¿no ve? Les decía, por ejemplo, supongamos, volvamos a este ejemplo. ¿Por qué quiero investigar sobre el uso de los conocimientos y plantas medicinales? Porque hoy en día ya no hay parteras, ¿no? ¿Sí? Entonces ya lo ha absorbido el conocimiento occidental, ¿no? Ya no hay parteras y básicamente por el bono Juana Azurduy, todas las mujeres están obligados a dar luz en los centros de salud, ¿no ve? Ya no utilizan, ya no hay casi las parteras, ¿no? Pero estos conocimientos se están perdiendo. Las parteras como tal tenían conocimientos adquiridos, ¿no? De sus antepasados, ¿no? Y ellas o ellos sabían utilizar cierto tipo de plantas para diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, para que tenga rápidamente el bebé o para que dilate rápido, no sé, ciertos mates, ciertas plantas utilizaban, ¿no ve? O para hacer masajes, ¿no? ¿Sí? Entonces yo quiero saber eso, o sea, para que no se pierdan, ¿no ve? Entonces, el para qué como tal está de forma intrínseca, no se necesita especificar en el título el para qué. Incluso cuando escribimos un artículo científico, muchas revistas nos limitan a 15 palabras la cantidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a verificar, esto debe ser más, ¿no? Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 clavaditos, ¿no? Algunos limitan a 15. En promedio es 15. Algunos incluso dicen máximo 12 palabras, ¿no? O sea, aquí, no sé, para fortalecer los conocimientos ancestrales, no necesitas especificar el para qué. El para qué, si en caso de que realmente consideres que es importante, lo puedes considerar en el objetivo, ¿ya? Pero no en el título como tal. ¿Se comprendió? ¿Está claro? Sí, está bien. En caso de que tenga yo el para qué o u obtenga el para qué, lo hago como propuesta, ¿verdad? ¿O no? Sí, En pero este un caso, en artículo este tipo de científico no tiene investigación que estamos propuesta, haciendo. lo mucho puedes generar alguna recomendación, ¿ya? Ah, está bien. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, muchas veces, y obviamente desde el punto de vista cualitativo se puede hacer, pero por ejemplo, si haces cuantitativo y dices, no sé, para fortalecer tantos y resulta que en proceso de investigación no era eso lo que estabas haciendo, sino era otro el problema. ¿Y qué haces, no? Entonces, en el título no se coloca el para qué, ¿ya? Bien, entonces, como no hay preguntas, todos ustedes para el siguiente clase, el día martes, van a formular título de investigación, ¿ya? Entonces, todos van a tener un título, todos. Además, van a revisar al menos 5 investigaciones relacionadas con su investigación. ¿Me dejo entender, no ve? Pues como ya saben dónde van a buscar, van a leer al menos 5 investigaciones relacionadas con lo que ustedes quieren investigar. Esa es la tarea. Obviamente, a partir de eso vamos a escribir. Entonces viene introducción. Para escribir la introducción, tiene que tener sí o sí al menos 5 fuentes para poder fundamentar su investigación. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido la actividad, la tarea que van a hacer?
¿Alguna pregunta, Sí, duda? profesor. Bien, preguntas, dudas de todo lo que hemos visto hoy día y la pasada clase. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Para la próxima clase, solamente sería el título de la investigación que vamos a realizar, nada más, ¿no? Exactamente, pero se lo tiene que saber porque vamos a avanzar en introducción, vamos a avanzar a otros apartados y ustedes ya se lo tienen que dominar el tema, ¿ya? Listo, muchas Hilata gracias. Yatichiri Mahiskawi. A ver, que una sistema imagen. Tengo la siguiente pregunta. Bien, claro, este diplomado trata específicamente de la cosmovisión andina, lo cual va relacionado, por supuesto, que es la cultura, y la cultura también va relacionado con lo que es la Ajá, lengua aymara. ajá. Entonces, mi pregunta es, bueno, claro, supongo que cada uno va a escoger el tema, el título o el problema. Mi pregunta es si yo también podría relacionar, ¿no? El idioma como tal, ¿no? Claro que sí. Mi tema, estoy queriendo por ahí orientarlo, y la cual va relacionada, ¿no? Con la cultura aymara. Y entonces, de alguna otra manera, por ese lado quiero formular mi tema de investigación o el artículo. Sí, perfecto. Sí, la cosmovisión es todo lo que nosotros nos rodea, nos relacionamos, ¿no ve? ¿Ya? Entonces está muy bien. Haga su Waliki, investigación sobre el Paisua, idioma. Hilata. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora les dejo trabajando. Piensen, formulen su título o al menos intenten y seguramente con la revisión que van a hacer de otras investigaciones van a tener más claro todavía, ¿no? Van a poder identificar qué se ha investigado, qué no se ha investigado, qué podrían investigar, ¿no? Entonces, a eso lo vamos a llamar estado del arte. Ustedes van a tener ese estado del arte, ¿ya? Muy bien, hasta aquí hoy día, el día martes a las 20:30, ¿ya? 20:30 nos vemos. ¿Listo? Muy buenas noches a todos, que estén muy bien. Gracias, profesor. Buenas Buenas noches, noches. Yatichiri. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias.